En este capítulo, hermanos, número 5, encontramos la narración de un líder militar llamado Naamán. Este hombre era un hombre de mucho peso. Los líderes siempre en todas las gobernanzas, los militares llegan a tener mucho peso. Y no solamente eso, sino que llegan a tener mucho poder. Ahora, Naamán era un líder militar. Ahora, la situación es que este líder militar tenía una enfermedad. Y la enfermedad que él tenía era, en estos entonces, una enfermedad incurable, era la lepra. Y la lepra, todavía a estas alturas, siempre existe, pero ya no es como en estos entonces, que era muy difícil de curar o meramente imposible. Entonces, esta enfermedad que él tenía era una enfermedad que le afectaba rotundamente, porque la lepra se entiende que es una enfermedad sobre la piel, y lo que hace es que va transformando la piel en un diferente color, la va enrojeciendo y la va tiñendo la piel. Entonces, esta enfermedad afecta mucho el autoestima y afectaba mucho a la persona que era contrayente de esta enfermedad. El autoestima lo botaba, lo bajaba, porque realmente en la sociedad el que había adquirido esta enfermedad, porque esta enfermedad se transmitía, por ejemplo, hoy se transmite específicamente con el papel. Cuando usted toca un billete, por eso es importante no tocarse la boca después, porque esa era una forma en la que se transmite ahora y también en aquel entonces. Y resulta que esta enfermedad hacía que este hombre, a pesar de que gozaba de una posición de jerarquía, valiente, fuerte, además gozaba de una posición de respeto, no solamente de respeto, sino que lo tenían como un héroe también. Entonces, al ver todo este desenlace de este Naamán, que era el jefe de un líder militar, al ver este hombre realmente va donde el profeta de Dios, que es Eliseo. Estoy tratando de resumir para no narrar lo que usted ya sabe. Entonces va hacia donde este hombre, y por supuesto, como era un enfermo, quería la sanidad como todo enfermo. Pero él en su mente tenía un concepto, y en su mente él tenía como un camino para poderse sanar. Y va donde Eliseo, va a la puerta acá, a la casa de Eliseo. Y entonces él pensaba que por su posición que él tenía en la sociedad, militar, respetuoso, valiente, héroe, sin duda con mucho dinero, entonces él pensaba que el profeta de Dios iba por lo menos a salir a recibirlo, y le iba a decir: mucho gusto, don fulano, ¿cómo está? Que me alegra que haya venido a visitarnos. Estoy muy contento, pase a la sala.
quiere un vasito con agua, pero vemos que el profeta de Dios ni tan siquiera lo recibe, sino que a través de un mensajero le manda a decir y le dice que lo que él tenía que hacer para el problema que él tenía de enfermedad era irse a zambuir a un río que se llamaba el Jordán. Ahora, este río era considerado un río, digámoslo así, como sucio, pues, como de diferente categoría, para que algunos lo ejemplifican como decir el acelguate, pues, pero en sí no era así, sino que usted ve que las sociedades siempre van estratificando las zonas, y realmente el valor que se le da a las zonas o a las cosas meramente está en las sociedades y en las personas. Por ejemplo, usted ve que el lago de Ilopango no tiene el mismo valor que tiene el lago de Coatepeque. No tiene, la gente dice, estoy en el lago de Coatepeque muchas veces, y publican como que es superior al lago de Ilopango, para que lo entendamos, pero ese valor que se le da solo está en las personas. O sea, realmente no es que uno es más ni es que el otro es menos, sino que nosotros mismos hemos hecho que el otro valga más. Entonces, en este entonces el río Jordán era de inferior para él. Y es por eso es que él, cuando le dicen que se vaya a zambuir ahí, se resiste y dice que habían otros ríos mejores, Habana y Farfar, y entonces empieza a renegar que por qué lo había mandado hacia allá si habían otros ríos mejores en donde él se podía ir a zambuir, a sumergir. Y es acá en donde usted va viendo cómo este hombre primeramente se molesta, se resiente con el profeta de Dios, pero a pesar de todo esto, este hombre no quería hacer las instrucciones precisas que el profeta le había dado. Y usted ve que hasta que la gente que andaba con él, sus criados, se le acercan y le exhortan y le dicen, mire, nosotros sabemos que usted es un hombre poderoso, es un hombre respetado, es un hombre, un héroe para nuestra sociedad, porque él había rescatado a ese pueblo. Pero a pesar de todo esto, le dicen sus criados, los que le colaboraban a él, y le dice, a pesar de todo esto, si un hombre de Dios a usted le dice, mire, haga esto, no lo haría. Entonces lo animan y le exhortan que realmente las instrucciones que él había recibido no eran de un charlatán, no eran de alguien X, sino que las instrucciones que él había recibido eran precisas y eran claras, y venían específicamente del profeta de Dios. Y entonces es ahí en donde le dicen, mire, si un hombre de Dios a usted le dice, haga esto, no lo haría. Y entonces lo llevan a esa posición interna de este hombre. Porque para este hombre era difícil ir hacerle caso a Eliseo. Para este hombre o sea, él se sentía ofendido. Usted lo puede ver ahí, que él se sentía ofendido porque él esperaba que Eliseo saliera a recibirlo como la personalidad que era. Pero Eliseo no salió, simplemente le mandó a decir lo que tenía que hacer. Y es ahí en donde este hombre se molesta, y a partir de este escenario es en donde este hombre no quería, se resistía a hacer lo que el hombre de Dios le había dicho que hiciera.
Y es acá donde usted puede ver que es por esta persuasión que hacen sus criados que este hombre accede a dejar su orgullo. Y no solamente a dejar su orgullo, sino que a dejar su posición. No solamente a dejar su posición, sino que a hacer lo que el profeta de Dios le había dicho, que se sumergiera en el río Jordán. Pero no solamente eso, sino que él al hacerlo, al ceder su orgullo, entonces alcanzó la restauración de su piel y alcanzó la sanidad que él tanto anduvo buscando por mucho tiempo. Vamos a darle un fuerte aplauso esta mañana al Espíritu Santo. Ahora, al ver esta situación, hermanos, este es un vivo relato de cómo nosotros, los seres humanos, nos comportamos. Muchas veces, y casi siempre, nosotros tenemos esta misma actitud de Naamán. Mire, el ser humano tiene una voluntad, tiene un raciocinio que nos hace diferentes a los animales. Tiene la imagen y semejanza de Dios. Pero tenemos opinión también. Pero resulta que hay cosas y hay situaciones en las cuales nosotros tenemos nuestros puntos de vista y son valederos, son aceptables. Pero hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que desistir de nuestro esquema mental. Tenemos que desistir de nuestro punto de vista. Tenemos que desistir de cómo nosotros haríamos las cosas. Entonces, para que podamos entenderlo, porque esa es la guerra interna que el ser humano tiene. La guerra interna que todos los seres humanos tenemos es que nosotros tenemos una forma de hacerlo. Tenemos una opinión para hacer las cosas. Por ejemplo, usted ve acá, Naamán, su idea era que el hombre de Dios lo iba a recibir, para que usted entienda. Pero resulta que el hombre de Dios no lo recibió. Este hombre se sintió humillado, se sintió despreciado, porque él pensaba que le iba a hacer una ceremonia. Mire qué importante, hermanos, que hayan hombres de Dios. Por eso es que muchas veces le puedo decir esto, da tristeza como muchas veces nosotros tratamos e interpretamos nuestras situaciones. Por ejemplo, a lo largo del evangelio, muchas personas han desistido del evangelio porque ellos pensaban de cierta forma se iba a resolver mi problema. Por ejemplo, acá muchas veces hay muchas personas que han desistido y han desertado del evangelio. ¿Por qué? Por situaciones sencillas o complejas. Por darle una idea, mucha gente viene y dice, mire, yo quiero hablar con usted, hermano. Pero muchas veces la gente quiere hablar con el pastor de zona o con el pastor general o con algún pastor de otra iglesia después que predica o cuando están en la iglesia. Y entonces nosotros siempre decimos, la gente viene a la iglesia, viene a conseguir novia, viene a conseguir novio. No solamente eso, viene a que se ore por ellos, viene a callar la conciencia y además el mismo domingo la gente quiere que se le reciba
y no solamente se le reciba, sino que almuerce con la persona y que también cene. Entonces cuando hay personas que dicen, mire, hermano, yo quiero que me atienda y que me atienda ya, muchas veces la respuesta va a ser, lo puedo atender dentro de 3 meses o lo puedo atender dentro de 1 año. ¿Qué tan urgente es su caso, hermano? Mire, pasa esto, entonces lo voy a atender dentro de 6 meses. ¿Qué tal? Entonces es ahí en donde el creyente tiene que tener la madurez de que no es como él piensa. La iglesia tiene que entender que no es como uno piensa, sino es como Dios piensa que se va a resolver el problema. Pero cuando usted recibe una respuesta de eso, cuando usted le dicen, mire, no le podemos ayudar, entonces uno se siente ofendido, tal como Naamán se sintió ofendido, que no lo atendió el hombre de Dios. Y no solamente que no lo atendió el hombre de Dios, sino que el hombre de Dios le mandó a alguien que le dijera que se fuera a sumergir a un río sucio, totalmente fuera del esquema que él había pensado. Y es ahí en donde nosotros nos pasa lo mismo. Si usted no entiende esta verdad, tarde o temprano va a desistir del evangelio. Tarde o temprano va a desertar del evangelio, porque no lo vamos a atender cuando usted quiera. No vamos a llegar cuando usted quiera. No le va a contestar el Señor cuando usted quiera. No le va a dar la respuesta el Señor cuando usted ore. Porque muchas veces venimos a una vigilia y decimos, en esta vigilia Dios me va a contestar. No, probablemente sí, probablemente no. Probablemente Dios le diga, mira, te voy a contestar dentro de 5 años. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que tener la madurez para entender que no es como nosotros queremos las cosas, es como Él las quiere. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Entonces usted puede ver aquí que Naamán tenía serios problemas de orgullo, serios problemas de respeto. Él quería que le rindieran homenaje por lo que él era, un hombre respetuoso. Por eso es que esta iglesia ha sido tan difícil de conducir, porque, por ejemplo, acá, si usted trae una gran ofrenda, entre comillas, lo que tiene que hacer es darla ahí en los alfolí. Eso es todo, por decirle algo. Pero muchas veces cometemos el error de que queremos como que se nos celebre, se nos aplauda. Mira, hermano, aquí traigo mi diezmo. Yo recuerdo de un hermano que tenía su empleo y traía sus diezmos. Y entonces él daba sus diezmos, pero resulta que cuando no se le alababa, porque nunca se le alabó, entonces él quería que uno le aplauda. Ah, qué bien, hermano, le vamos a hacer un homenaje por lo que está haciendo. Y entonces cuando los hombres de Dios no actúan así, entonces la gente lo que hace es le aplica el voto de castigo. Y entonces la gente dice, no doy mis ofrendas, no doy mis diezmos. Y yo recuerdo que hasta dentro de 10 años el hermano volvió a empezar a diezmar. Y dice, la iglesia va a quebrar si yo no doy mis diezmos. Y el hermano, como no se le aplaudió, no se le dio bombos ni platos, entonces dejó de ofrendar. Y como a los 10 años volvió con una ofrendita. Porque la gente piensa que la iglesia va a quebrar. Porque la gente piensa de que hay que celebrar, tirar cohetes chinos. No se le va a celebrar nada, ni se le va a decir muchas veces gracias.
Pero usted tiene que entender de que esa es la voluntad de Dios. Porque si nosotros los hombres le damos la gloria, usted no tiene que recibir nada ya. Pero cuando a usted da aquello en el anonimato, usted va a recibir la gloria no de los hombres, sino que la va a recibir de parte de Dios hacia su vida. Entonces uno está bien consciente de esto. Y por eso es que usted no espere aplausos. No espere aplausos, porque le estamos haciendo un daño. Se le está haciendo un daño. Entonces, sí, yo lo entiendo. Humanamente uno quiere que le celebren tiren un par de cohetes, pero se le está haciendo un daño. Porque va a recibir la gloria de los hombres. Y usted, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted sirve, cuando usted se entrega a Dios, usted no está esperando la gloria de los hombres. Usted está esperando el beneplácito, no de los hombres, sino que el beneplácito de Dios hacia su vida. Porque usted aquí no le sirve a un hombre, no le sirve a una organización, usted le sirve al Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, y siempre la tenemos. Siempre tenemos las cosas, siempre tenemos el camino. Y es ahí en donde nosotros tenemos un gran conflicto interno de orgullo. Y usted ve acá, Naamán lo había apoderado su orgullo. Lo había apoderado su orgullo de Naamán. Se había apoderado de él. Pero es hasta que sus criados le dicen: mira, Naamán, es que el que te ha dicho que hagas eso, ese es el profeta de Dios. Y te voy a decir esto, Naamán, sin duda le dijeron: si vos no cedes a tu orgullo, ahí vas a seguir con ese problema que tenés. Ahí vas a seguir con ese problema que tenés. Ese problema de lepra, ahí va a estar. Mire, hay cosas que uno no las entiende, ni trate de entenderlas. Por ejemplo, yo recuerdo de un hermano que yo pensaba que había entendido esta verdad. Y entonces el hermano, yo recuerdo de que se nos habían dado las instrucciones de cambiar el uniforme. Y entonces me recuerdo que en ese entonces, yo tenía muchos años de conocerlo, pero pensé yo que alguien le había explicado esto, porque ya tenía muchos años. Y entonces resulta que le digo: mire, hermano, las instrucciones son estas, estas y estas. La cosa fue que cuando yo lo abordé, él viene y me dice: mire, hermano, me dijo, es que ese es el problema de la iglesia acá, me dijo, que a nosotros no nos han consultado. Mire, hermano, y el hermano temblando, qué barbaridad. ¿Y cómo me voy a poner ese uniforme rosado? ¿Y cómo me voy a poner ese uniforme amarillo? ¿Y cómo me voy a poner esto y lo otro? Y el hermano temblando: no, es que las cosas no se hacen así, así, así. Y entonces a mí me asustó el hombre de 5 o 10 años en la iglesia, reclamando ese tipo de cosas que deberían ser, que eso uno lo entiende en el primer año del evangelio. ¿Aló? ¿Qué es lo que uno entiende en el primer año del evangelio? Que en la obra de Dios las cosas no se hacen como uno quiere, ni como yo digo, ni como yo pienso. En la obra de Dios las cosas se hacen tal y específicamente como el Señor manda. O sea, para que usted lo entienda, Dios no gobierna con democracia. Para que lo entendamos, vivimos en una sociedad democrática, en un mundo democrático después de la Segunda Guerra Mundial, en donde nos levantan la mano para que nosotros opinemos de las cosas. Pero Dios no gobierna con democracia. Dios es teocrático.
Por eso es que le dijo a Saúl: anda, matá a niños, a perros, a gatos, esto y esto, y no tenés opinión, hace esto. Porque Dios no gobierna con democracia, Dios gobierna con teocracia. Él da la orden y sencillamente hay que cumplirla. Y si usted no la cumple, entonces uno recibe y no recibe el favor de Dios. Y por eso le dijeron a Naamán: es que no hay otra opción. El que ha hablado es el hombre de Dios. El hombre de Dios te ha dicho que te vayas a sumergir al Jordán, te guste o no te guste. Y si no te gusta, entonces seguir con tu lepra. Pero si te gusta y cedes a tu orgullo y cedes a tu yo, dalo por hecho que vas a recibir la sanidad, Naamán. Y el hombre, a regañadientes, y quizás lo han de haber amarrado con un lazo y lo metieron los hombres. No, fue voluntariamente y dijo: sí, yo pensaba que era así, yo pensaba que me iba a atender, yo pensaba que me iba a meter a la sala, pensé que me iba a dar un vasito con agua, yo soy el hombre importante, pero no, me tengo que meter en este río sucio. Así era. Y dice aquí en la palabra de Dios que cuando salió limpio de la lepra, porque el hombre cedió a su orgullo. Denle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Ese es el gran dilema de nuestra vida, hermano. Yo lo entiendo. Yo entiendo cómo usted piensa, cómo pensamos. Entiendo cómo usted piensa. Pero, como le mencionaba, entonces yo pensé: mire, hermano, entonces le tuve que explicar, hermano, mire, vamos, saque su Biblia, hermano, le digo, vamos a Saúl, vaya, mire, aquí, mire cómo gobierna Dios. Le está pidiendo opinión a Saúl. Mire, le manda a decir a Samuel, y Samuel le manda a decir que mate los perros, que mate los niños, y niños vas a matar. Niños, no dejes nada. ¿Y por qué? No, es que Dios no gobierna como nosotros pensamos. No sé si me voy a entender. Y entonces me voy a la Biblia. Mire, hermano, lea acá. Mire este otro pasaje. Mire este otro pasaje. Mire este otro pasaje, cómo Dios gobierna. O sea, la obra de Dios y la iglesia. Y ese es el gran problema que muchas veces nosotros pensamos que asociamos a lo que le digo yo, que hay que levantar la mano, que esto y lo otro. Y entonces es ahí en donde los pleitos se dan por el uniforme, donde me pusieron a servir, donde me pusieron acá. Y eso nos bota. Tarde o temprano nos puede botar si nosotros no entendemos esta verdad bíblica. Es que mire, si uno no entiende esto, si uno no entiende esta verdad, entonces uno piensa tal como todos pensamos. Por ejemplo, si usted me pregunta: hermano, ¿usted quería ser pastor? No, si yo no quería. O sea, si en mi mente, solo póngase a pensar, mire, pasamos como 10 años como 10 años en la iglesia, porque imagínense, chica, un empresario estar pidiendo dinero, juela, es como, entonces los primeros 10 años ni mencionábamos el diezmo ni las ofrendas, los primeros 10 años, para que usted entienda, porque era como que yo le vaya a pedir a usted un peso, pues. O sea, era algo como se lo voy a poner así. Se fuera usted a un semáforo a pedir. ¿Aló? No, humanamente no se fuera a pedir a un semáforo. Y entonces nosotros así lo veíamos, es como en esto, chica, o sea, y bajo, ¿y para qué, pues? ¿Y para qué? Para la comida, si la comida ya la tengo. Para la jubilación, si esa ya la tengo de hace tiempos. ¿Para qué? O sea, no sé, me doy a entender. Y ahora no solamente vas a pedir, sino que te vas a parar ahí. ¿Para qué? Para que la gente te esté viendo la panza, la cara, cómo te peinas, cómo te vestís. ¿Para qué?
Pero es ahí en donde va cediendo, va cediendo, va cediendo, y no hay otra, no hay otra. Porque si uno no cede, si el ser humano no cede, no recibe la bendición de Dios, no es sano, no recibe lo que Dios tiene para su vida. Entonces es ahí en donde uno tiene que entender esta verdad. O sea, cuesta entenderlo. ¿Y para qué te vas a parar ahí? Hay un montón de gente que quiere estar parada aquí. Esa es una ilusión. Para que le revisen las costillas a usted. O sea, no tiene sentido, pues. No tiene sentido que pues, tal vez para alguien que no tenga de qué vivir, sí. Como lo hacen muchos comerciantes del evangelio. Pero la gente, o sea, uno tiene que ir cediendo. Ay, vaya, está bien, pues. Pedí ofrenda, está bien. Ay, hermano, vamos a recoger las ofrendas. Y usted ve la gente cómo se acaban los pastores. Y esto y lo otro, y aquí y allá. ¿Y para qué, pues? Pero es ahí en donde dice la gente, ¿qué negocio con las iglesias? Yo le digo, si usted piensa que es negocio una iglesia, es sencillo. Yo le alquilo 6 meses. 6 meses le alquilamos una galera igual a esta ahí en San Miguel. Una galera de esta anda como unos $10,000 de alquiler mensual. Ahí en San Miguel le pagamos unos 6 meses. Si usted piensa que una iglesia es negocio, le pagamos 6 meses. Pero vamos a hacer un contrato por 20 años. Si usted deja tirada esa obra y no sigue pagando después de los 6 meses y viene llorando, que ay, hermano, que la gente no viene, la gente no quiere, no se recoge, lo colgamos públicamente panza abajo. Si usted piensa que es negocio una iglesia, tal vez negocio es una casa, pues, porque no pagan nada. Pero donde se pagan $400 de agua, no creo que sea negocio. Pero es ahí en donde uno tiene que entender. Entonces, usted que me escucha, ¿es negocio una iglesia? No, no es negocio, ponga una. La gente dice, mire cómo ponga una, mano, póngala. Si vivimos en democracia, ponga una. Y usted póngase a pedir, vamos a ver cuánto le dan. Y ahí me llama para decirle cuánto le dieron. No es real, hermano, lo que se pinta. Es ahí. Eso es como, se lo voy a poner así. Cuando el hermano ahí que saca el bus anda pidiendo la ofrenda para el bus. Y hay gente que dice, ¿ya viste el puño de monedas que recogió el hermano? Saque el bus usted, vamos a ver cuánto le sobra. ¿Aló? Saque el bus usted a ver cuánto le sobra. Y se va a dar cuenta que no le sobra nada, más bien tiene que poner. ¿Aló? Así es una realidad, es un servicio. Es que estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha mandado. No hay otro propósito. Pero cuando la persona es obediente, viene la restauración de la familia, viene la restauración de los hijos, viene la restauración económica. Dios le envía la provisión por otro lado. Dios envía sus cuervos, Dios sana, Dios restaura, Dios lo libera, lo limpia. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Naamán, para ser sano, necesitaba meterse en el río. Es la única forma, hermanos, no hay otra forma. Se lo voy a pintar así. Todos los seres humanos estamos enfermos del pecado, todos. ¿Qué significa pecado? Para que lo entendamos así. Usted puede estar en una isla y en esa isla usted dice, me voy a aislar para no cometer pecados.
y usted se aísla, se va a esa isla donde solo usted vive. Pero de ahí le van o sea, el pecado anda en esta carne. De ahí va a empezar a nacerle el pecado en sus pensamientos. Después de que le nacen sus pensamientos, le nace el pecado. Dice en la Biblia que es como cuando se concibe un hijo. Usted ve primero, después de ver, eso se ingesta en la mente. Después que se ingesta en la mente, eso se digiere y después nace. Y después que nace, todavía no ha nacido. Y después que no ha nacido, da luz. Y después que da luz, sale. Es como un hijo que está en el interior del ser humano. Y usted dice, ¿y por qué este me fue infiel? ¿Y por qué este me traicionó? ¿Por qué este hizo esto otro? O sea, es en el interior. O sea, usted no personalice nada. Si su marido le fue infiel o su mujer le fue infiel, usted tiene que entender esta verdad, que no es culpa de la persona, sino que es una situación que nace del interior. ¿Me voy a entender? Entonces, el que sabe que está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Si usted sabe que tiene cáncer y se va a morir, tiene que ir a traer la pastilla a la farmacia y tomársela tal como se le ha dicho el médico, mañana, tarde y noche. Entonces el que sabe que está enfermo del pecado, entonces lo que tiene que hacer es continuamente estarse sumergiendo en el río de Dios, en la presencia de Dios, porque cada vez que uno se sumerge ahí, uno está siendo sano. Entonces la gente dice, muchas veces se personaliza cuando somos afectados por alguna área. Pero no, por eso le digo, usted tiene que estar consciente que estamos infectados, estamos enfermos. Aunque usted haya nacido en el Evangelio, desde que nosotros nacimos, venimos con esa enfermedad en nuestro ADN. Por eso le digo, si alguien dice, mire, yo nací en el Evangelio, sí, pero usted se va a una isla y como en la carne anda, de ahí le va a nacer, del interior, del alma, de los pensamientos, y de ahí se va a gestar, de ahí se va a embrionar, de ahí va a dar a luz el pecado. Entonces, cuando uno tiene consciente esto, usted está casado, por decirle algo, usted está casado, entonces usted continuamente dice, yo no le quiero ser infiel a mi mujer o a mi marido. Entonces lo que tengo que hacer es meterme, venir a buscar de Dios, buscar de Dios, porque esa es la pastillita que lo va a mantener así, lo va a mantener sano. Y usted se la está tomando, y mientras usted se la está tomando, usted está sano. Usted ve otra ahí, por ahí le tira, como decimos, los aires y le dice, mire qué guapo está, pero como usted se está tomando la pastilla, usted dice, este es Satanás, hombre. Pero cuando usted no se está tomando la pastilla, usted le dice, mire, ¿dónde nos vemos, hombre? Y después de donde nos vemos, mire, fíjese que yo conozco un lugar donde venden unos cocos. Deberíamos irnos a tomar unos cocos. Y entonces la gente empieza a gestarse y se ejecuta y se da. Y la gente después dice, ¿qué pasó? Lo que pasó es que dejamos de sumergirnos en el río del Señor. Es que toda vez usted y yo entendamos esta verdad, ya no va a usted necesitar que le pongan bus, ya no va a necesitar usted que le anden rogando, ya usted no va a necesitar que lo traigan con pupusas a la iglesia. Usted mismo va a ir a la farmacia, usted mismo va a ir a la iglesia a buscar, porque usted sabe que el día que no tome la pastilla se muere. Usted dice, ¿y cómo mató a este? Dice usted. Porque usted ve,
situaciones difíciles. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató, dice usted? ¿Cómo tramó, dice usted? ¿Cómo mató al marido para cobrar el seguro? ¿Cómo fue eso? Mire, ¿y por qué tan malo? Es que no es que eso es normal, hermanos. Por eso le digo, por eso es que dice el Señor, por eso es que dice el Señor que separados de Él no podemos hacer nada. Es que no hay otra forma. Por eso es que el pastor es tan exigente en esto. Por eso es que la iglesia está abierta continuamente para que entendamos esta verdad. Hermanos, solo cuando hay culto, no. Si en el día usted puede venir a orar, a buscar del Señor. Pero ¿por qué? Porque esta es una realidad. Es una realidad. Usted se la puede llevar de muy santo, de muy pulcro, de muy esto otro. Pero eso, por más, si usted no se toma la pastilla, va a matar al otro cuando le piten la vieja. Si usted no se toma la pastilla, cuando le salga la otra, le va a decir, vamos a tomarnos el café. Si usted no se toma la pastilla, va a hacer el daño que usted no quería. Y después la gente dice, ¿por qué? Sencillamente porque dejamos de sumergirnos en el río que nos sana, que es el de Dios. Y dice acá que cuando Naamán, el versículo número 14, con esto terminamos, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Mire, hermano, el dejar el orgullo no es fácil. Por eso yo me puse como ejemplo. El dejar el orgullo no es fácil. Yo lo entiendo. Yo entiendo lo que usted piensa. Porque todos pasamos por eso. Pero hay buenos resultados cuando uno lo deja. Hay buenos resultados cuando uno lo deja. Hay muy buenos resultados cuando usted cede a su orgullo. Cuando usted dice, vaya, está bien, no lo vamos a hacer como yo pienso. No lo vamos a hacer como yo digo. Lo vamos a hacer como Dios dice. Yo me recuerdo cuando era obrero. Me asignaron una reunión en el Zurita, en la bella ciudad de ahí. Y me recuerdo de que me venía de la casa y ahí estaba en la reunión con los hermanos, muy bellos los hermanos. Pero uno dice, ¿qué diablos ando haciendo aquí en el Zurita? Buscando que me maten, dije yo. Esas son las mentalidades de uno. Y va a ir, hermano, por dentro, no, pero por fuera, sí. Y Dios le va quebrando el orgullo a uno, le va quebrando el orgullo, le va quebrando el orgullo, le va quebrando el orgullo, le va quebrando. O sea, es como el caballo, pues, cuando se le pone en ofrenda. Le va quebrando el orgullo, 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 le va quebrando el orgullo. Pero
Cuando uno va cediendo, cuando la persona va cediendo, Dios empieza a sanarlo de lo que sea. Si usted está enfermo de cáncer, si usted está enfermo de SIDA, si usted está enfermo de insuficiencia renal, tiene que revisar si usted ha estado haciendo la voluntad de Dios. Si usted no anda por España, si usted no anda por Júpiter, por fuera, si usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Porque si usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, no se preocupe que tarde o temprano Dios lo va a sanar de ese SIDA, de ese cáncer, de esa insuficiencia renal. Dios lo va a restaurar porque Dios ya vio que su corazón no quiere hacer lo suyo, sino que su corazón quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Entonces Dios obra. Dios obra cuando ve que usted, a pesar de a regañadientes, usted va. Por eso no lo estoy justificando, porque muchas veces uno lo hace en contra de la voluntad, casi siempre. Yo recuerdo cuando era maestro, teníamos como 10 años de estar ahí en el maestrado. Y ahí en el maestrado ya habíamos hecho nido, ¿eh? Uno hace nido ahí con todos, se lleva con todos. Pero resulta que en un llamado nos mandaron a todos al diaconado para no cansarle. Mire, éramos como 20, pero de los 20 todos relincharon y dijeron no. Solo 2 personas, yo y otra persona, dijimos sí. Porque muchos creen que pasar de allá para acá ya es como hacerse viejito, pues, para que entienda. Y entonces, no sé ahora, ¿verdad? Pero esa era la mentalidad de allá, ¿verdad? Que el joven venga a lo formal. Entonces ya era como hacerse viejito. Ya estamos viejitos. Entonces, para no cansarle, todas las jovencitas y los jovencitos que eran de mi promoción se molestaron tanto que se fueron. Se fueron de la iglesia. ¿Dónde estarán? No sé. Lo que le quiero decir es todo lo que ellos dejaron de recibir durante más de 20 años por no ver cedido a su orgullo. Aquí estuvieran, pero hubieran pasado 20 años y tuvieran 20 años de servicio al Señor. Aquí estuvieran. O sea, la clave es: si usted no le gusta, hágalo. Si usted no le gusta diezmar, ¿y por qué tengo que dar el diezmo? No lo piense. Yo siempre lo he dicho. O sea, no lo piense. Hágalo. Porque tarde o temprano usted mismo se va a dar cuenta que cuando uno quiebra el orgullo, entonces el Señor lo sana. No es fácil. Por eso le estoy planteando, no es fácil, pero usted solamente déjese guiar por Dios. Y probablemente eso sea el mensaje que usted necesita esta mañana. Sea el mensaje que usted necesita esta mañana. Para las jóvenes o los jóvenes. Muchas veces la persona tiene un esquema, un estereotipo. Y siempre nos atrae lo prohibido, lo loco, lo de afuera. Entonces uno tiene que entender esa verdad. ¿Cuál verdad? De que uno quiere lo de afuera. Y por eso es que usted ve muchas jovencitos y muchos jovencitos dentro de la iglesia que se van a casar allá con un loco, con un peludo, con un loco con un arito en la nariz.
en la boca. Y usted dice, ¿y qué pasó? Sí, es que esos eran los deseos de la persona. Pero muchas veces esos no son los deseos de Dios. Muchas veces, si le consultaras a Dios, no fuera ese, sino que fuera ese que menos pensás. A veces ese que hiede, ese que hiede ajo, ese es el que Dios tiene para tu vida. ¿Y por qué? Porque ese que hiede ajo, ese no te va a hacer la vida imposible, ese no te va a pegar, ese no te va a matar, ese te va a respetar. Ese es el que Dios envió para tu vida. Pero muchas veces nosotros no queremos el que hiede ajo, nosotros queremos el que hiede a mundo. Y lo entiendo, porque aquello atrae, aquello es una luz. Pero es ahí donde uno tiene que entender esta verdad, que no es lo que uno piensa, sino lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando usted ceda a ese yo, usted va a recibir lo que tanto ha buscado. Si usted ha buscado una sanidad, usted la va a recibir, porque Dios ve que ya no hay nada de su yo en su interior, sino que Él reina en su corazón. Y entonces dice, sí, la verdad que fue obediente a la palabra de Dios, y como fue obediente, yo lo voy a sanar, yo lo voy a restaurar. Y es ahí donde Dios hace la obra en nuestra vida y nos restaura. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta